Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar de inmediato con José Manuel Serna. Él es el director del Comité de Empresas, Economía y Desarrollo. Economía y Desarrollo de Benamérica. Y vamos a tener como invitado a Javier González, historiador, buen amigo nuestro, más amigo de José Manuel que mío, pero de todos modos, pues él es... Él es historiador y de manera muy particular se ha centrado en el tema deportivo. Y su última creación literaria es Escaparate Deportivo, ¿no es así, Javier? Sí, voy a explicar un poco porque de repente en Hispanoamérica, cuando a la gente le hablan de historia, inmediatamente se va a los próceres de la independencia, a los presidentes de la República. O sea, en el imaginario popular, esa es la historia, pues. Ujú. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pues, la parte política y militar, muy importante, pero no puede ser excluyente, pues. Es decir, tú tienes que tener una visión holística, pues. Y el deporte es un fenómeno sociológico que ha sido desdeñado por la intelectualidad hispanoamericana. Creo que es un gravísimo error que se ha cometido ahí desde el punto de vista de análisis de las sociedades de América Latina, incluyendo, por supuesto, dentro de los procesos históricos, lo que ha significado el deporte y la idolatría, porque fíjate el caso venezolano, el culto a Bolívar, pues, ¿entiendes? Que es una cosa demasiado exacerbada y más en los últimos 20 años, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa? Que, es decir, lo que uno hace, lo que la gente dice, lo que es de uno, o sea, el político dice, no, tienes que hacer esto. El pueblo hace suyo otra cosa. La idolatría del pueblo no está centrada en Bolívar, está centrada en su imaginario, en estos atletas, ¿no? Que son su motivación al logro, son Y su ejemplo a los seguir. propios y los foráneos. Claro, los propios y los foráneos. Estamos Claro, en ese nivel por seguro. la universalización del deporte, ¿no? En la globalización, exactamente, pero en el caso específico de la parte de localidad, de los ídolos locales. Ujú. Los ídolos locales son, bueno, estos muchachos que están tratando de niños jugando béisbol porque quieren imitar a sus ídolos. De hecho, hay una cosa, un fenómeno que tampoco se ha analizado muy bien, que es el comportamiento de los niños en el campo de juego. Ujú. Un comportamiento que en principio es como imitando, ¿no? Al pelotero y se persina y se saludan igual y todo, pero es que ya está tocando un nivel también un poco delicado porque los padres y los entrenadores y tal están inyectándole a los niños esteroides. Eso es un asesinato, ¿entiendes? Y Ujú. eso es con una visión distorsionada que tienen de primero la ambición de llegar a cosechar dinero a través del deporte, ¿no? Pero por el otro lado, es una distorsión de una realidad que muchas veces la ven en los deportes, que es el atleta que de golpe tú lo ves que ha crecido muscularmente, que tiene fuerza, que todo eso en muchos casos, no estoy diciendo todo, pero en muchos casos es producto de los esteroides, ¿no? Sí, no, y hay que llegar al grado de la regimentación verdadera, porque inclusive muchas cosas están prohibidas, sin embargo en el deporte también penetra, ¿no? Y cosas que son Sí, realmente nocivas y perniciosas, pues. en algunos casos está prohibida y por ignorancia el muchacho cae en eso, ¿no? Por Exactamente. ignorancia. Sí. En otro caso es que lo inducen a eso y en otros casos está vinculado a una mentalidad. En estos días leía a Paul Stenberg, que es un tipo bien interesante, que hace un análisis desde Europa, desde aquí, desde Europa, yo estoy en Madrid, hace un análisis de aquí Europa sobre la parte del imaginario, del pensamiento del atleta, ¿no? Entonces, muchas veces uno lo puede interpretar en Venezuela como la viveza criolla, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Pero que también lo traspola y lo traslada a otros lugares y te das cuenta que esa viveza con otro nombre y en otro lado existe en otros sitios, Y ¿no? con otras dimensiones también. Con otras dimensiones, por Sí, sí. supuesto que sí. Ahora, Javier, fíjate, nosotros hemos considerado en esta plataforma de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en alianza con Benamérica, darle a este contenido y a estos Por contenidos favor, carácter un hemisférico. momentico nada más, José Antonio, para Ajá. hacer una presentación mínima de Javier, Sí, exacto, por eso. para que la gente... Javier González tiene una trayectoria como historiador muy amplia, una formación muy completa en historia. Ha trabajado con
importantes intelectuales venezolanos, entre ellos con Ular Pietri, y, y además de eso tiene un volumen muy grande de publicaciones, muchas de ellas dedicadas al béisbol, otros aspectos teóricos y metodológicos de la historia, pero quizás su principal trabajo ha sido con el béisbol, y en este caso con el béisbol venezolano. Él se ha preocupado por rescatar amplios aspectos del béisbol y tiene un enfoque de la historia que creo que hoy en día se está rescatando, que es la pequeña historia. Por eso él introdujo el tema de Bolívar para un poco decir que los venezolanos y en general muchos países y muchas culturas eh, tienen que empezar a preocuparse por ver la historia pequeña, la historia de Bueno, no los la llamemos grandes. pequeña porque es como peyorativa. Sí, no, Es la historia. la historia Cercana, por dentro, la cercana, la la Y cercana. historia no cercana, la historia tradicional. por dentro. Bueno, Sí. tú como periodista eres prácticamente un, eh, un trabajador de ese mundo, un, un buscador de la historia en su cotidianidad, pues como es el periodismo y la comunicación. Esa era la presentación que quería hacer. Y Sí. quería también, Gracias. como el tiempo es muy corto, pedirle a Javier, porque nosotros vamos a probablemente a tener en la programación permanentemente a Javier, pero pedirle que en este momento, como algo que creo que tiene interés para mucha gente, que nos hable un poco de esta emergencia de grandes números de jugadores venezolanos en ambas ligas de las grandes ligas e incluso en otras ligas eh, de otros países. Esta eclosión, pues esta gran este, emergencia de jugadores de béisbol, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la interpretas, Javier? ¿Y qué nos puedes decir? Sí, bueno, fíjate este dato curioso, ¿no? Entre 1939 y 1989, que son los primeros 50 años desde el estreno del primer Grandes Liga venezolano, que fue el Patón Carrasquel, hasta el 89, bueno, se llegaba a unos 50, a lo sumo, peloteros que hayan llegado a las mayores. Pero el 89 para acá, o el 90, cuando se instalan en Venezuela las academias de béisbol, ¿ok? Caramba, empiezan estos buscadores de talento porque es decir, Caracas no es la mayor productora de peloteros, que la gente cree eso. No, no, no. Es Carabobo, es el centro para que vean. O sea, el caso de Aragua también. Carabobo y Aragua, son grandes productores y los llanos también están produciendo mucho pelotero. Bueno, esas academias se van con el problema que hubo con Chávez y ahora la han rescatado a través de peloteros ex grandes ligas venezolanos que han creado sus propias academias y son academias exitosas que están firmando peloteros, bueno, como Sorgo, ¿no? El caso de Bob Abreu y otros más, ¿no? Y Claro, son muchos los que la firman franquicia de Grandes Ligas tiene su scout en Venezuela dando vueltas. Ahí está todas. Omar de Heredia, yo lo conozco y anda en eso Sí. permanentemente, yendo y viniendo, ¿no? Sí, no, y bueno, el caso de Miguel Ángel García, que Ajá. descubre, por cierto, a Miguel Cabrera, hay muchísimo scout, está por ahí también Russell Vázquez y otros más que andan también en eso. Está Brito, creo que todavía sigue en esta cuestión de scout y otros tantos. Pero yo digo las academias, porque las academias han ido, como van en busca de talento y a veces les llega el talento, lo canalizan y lo ofrecen. ¿Ok? En unos tryouts que le hacen a los scouts y entonces allí, bueno, hay los trámites para la firma y eso. Yo entiendo, por supuesto, que firman 10 y firman 100 y llega uno a Grandes Ligas. Ok, pero en el caso venezolano, que quizás todavía no se puede comparar con República Dominicana, porque República Dominicana se ha despegado en eso de la producción de Grandes Ligas. Pero después de República Dominicana, Venezuela es el país que está dando peloteros de altísimo nivel, porque no solo que está dando Grandes Ligas, como se dio en las primeras décadas del siglo XXI, que eran que se tomaban un café, ¿no? Entonces, uno que otro se quedaba, Miguel Cabrera que surge en el 2003 y otros más que en el 2007 surgen otros, pero eh, pocos se quedaban tanto tiempo, se estabilizaban, tomaban un café y se iban. Ahora no, ahora está dando, bueno, voy a poner un ejemplo que es el que está ahorita en el tapete. No quiero hablar del picheo, porque el picheo ahorita está realmente extraordinario, el picheo venezolano.
Voy a hablar en este caso de la ofensiva con Ronald Acuña, que viene de esa estirpe de guaireña, de la sabana, de ese litoral. Bueno, es un fenómeno, muchacho, un fenómeno. Quizás uno de los problemas grandes que tiene el latinoamericano en general, y en particular el venezolano y el dominicano, es que le falta un poco de formación ciudadana. Eso es un problema que estamos padeciendo ahorita en Venezuela. Venezuela, yo voy a poner este ejemplo para que ustedes vean. Yo tengo unos nietos de 5 y 7 años. Esos nietos no se les ocurre cruzar la calle por la mitad, no, tienen que ver la cebra, van para ver la cebra. Las cebras son el rayado, ¿no? Sí. Y si ya en el colegio lo inducen a que tienen que cruzar por allí, ¿no? Esos son detalles de formación ciudadana, pues, de comportamiento social, pues. No se les ocurre botar un papel en el piso, pues. Y son un niño de 5 y 8 años. Entonces, eso no lo vemos en Venezuela. La formación social, esa que nosotros creo que recibimos, tú también, Manolo, de formación social, moral y cívica de Canestri, ¿no? Que yo me acuerdo que era una materia fastidiosísima, porque de verdad que la metodología de enseñanza era muy mala, la pedagogía, pero que el objetivo era mantener una enseñanza ciudadana, de formación ciudadana. Eso se ha perdido absolutamente en Venezuela y en muchos países de América Latina y el Caribe. Y entonces, como un terreno con un gentío de arriba y es una pelea y un zaperoco y un comportamiento realmente increíble. Que no han Caimanero, entendido caimanero, para usarlo de gol, caimanero. total. Eso, por lo menos tuve los ingleses, que el inglés dice, ok, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Pero hay un hecho que yo lo que estos días lo mencionaba en Venezuela, que no se ha estudiado bien, que eso sirve para ver como modelo. Lo voy a vincular con el béisbol. ¿Por qué no utilizar vamos a ponerte a un ejemplo, a Andrés Galarraga a una generación? ¿Por qué no utilizar a Ronald Acuña para otra generación? ¿Por qué no utilizar a Abreu para otra generación intermedia? Es decir, irse con eso para que ellos sean los monitores para la formación ciudadana de lo que debe hacer un niño, lo que debe hacer incluso un adulto, entonces en la calle, cómo comportarse, ¿entiendes? Eso me parece a mí que es muy importante porque estos señores y puse el ejemplo de béisbol, pero puedo hacerlo en atletismo con Yulimar Rojas, y se puede hacer hay otra idolatría que va fuera del deporte también. Entonces, bueno, ¿por qué no tomar a estos personajes que son motivaciones al logro como imagen para campañas publicitarias importantes de formación ciudadana? Yo veo que los contratan y si una buena valla en el estadio, muy bonita la valla, no, pero eso no sirve No, eso no absolutamente llega, para nada. el mensaje no llega, así no llega. No llega. Entonces, bueno, este tipo de cosas, Yo quiero pedirles fíjate disculpas. tú. Quiero pedir disculpas porque me está llegando la información tengo muy poca carga en el teléfono, no logré comunicarme a través de la laptop, porque resulta que hay un blackout. Ok. Extrañamente en Miami, un blackout. El historiador ya encontró una causa genética. Sí, sí. Una coincidencia. No, Mira, me muero de envidia porque me pierdo esta conversación que está tan buena. no, Espero vamos participar en la próxima. Vamos a redondearla para que tampoco desaprovechemos el tiempo que tenemos con Sí, no, yo lo que quería decir, Manolo, para que escuche un momentico, una cosa que pasa y que es un ejemplo. Por lo menos en Venezuela, un parque público, el parque no es de nadie. Fíjense la mentalidad, ¿no? Entonces no le importa romperlo, porque eso no es de nadie. Pero entonces tú vienes a estos países y entonces el parque es de todo. El derecho de pertenencia. Es que lo público, es de valor todo, de lo público es de la gente. Es el valor de pertenencia sobre las cosas que no tenemos, esa conciencia ciudadana. Te puse el ejemplo de lo público, pues. En Venezuela lo público no es colectivo. Pero mira, Lo fíjate, público no es de nadie, no tiene dueño. Todo eso que tú estás diciendo se enmarca dentro del propósito y del postulado de estas plataformas que estamos creando y que estamos desarrollando a nivel hemisférico, es formar ciudadanía y al ciudadano para la gobernanza también. Porque claro, justamente supuesto, los líderes, muy importante para la gobernanza. claro, los líderes en todas las esferas pues vienen de la buena ciudadanía, para que sean buenos líderes también. Y en este propósito nosotros queremos abarcar todas las disciplinas. El deporte,
como lo estás poniendo tú en evidencia, va a ser fundamental en eso, porque hay la especie de, lo llamamos idolatría, pero no es la palabra, son ejemplos a seguir, ¿entiendes? Sí, bueno, y el caso de Venezuela, como tiene, yo te voy a poner un ejemplo, los colegios, las escuelas pues, públicas y los colegios privados, son realmente los recintos más indicados para impartir formación ciudadana, Claro, ¿ok? Con la contribución externa, es decir, ahí sí pueden ir las vallas, pueden ir vallas repetitivas donde te digan a ti que no bote basura en el piso y no te lo diga Pepito Pérez o no te lo digan claro, las letras, sino te lo exacto, diga una figura, la claro. imagen de una figura. Sí, bueno, Y eso se puede lograr, ejemplo, con ayuntamientos, pues o en este caso con alcaldías y exacto. gobernaciones en Venezuela. Pues, pero ¿por qué no se hace eso? O sea, no hay, ¿por qué? Porque el propio político no está formado ciudadanamente. Es que Eso no lo a creo. eso es a lo que nos estamos refiriendo, que si no formamos a los ciudadanos para la gobernanza nunca va a ser a favor de la gente, sino Así es, exactamente. grupal, y ahí de ese casillo es la que tenemos que salirnos, ¿entiendes? Entonces, Así es. este propósito, ya José Manuel se salió porque tenía el problema eléctrico en su casa, pero Sí. yo quería complementar contigo el encuentro, porque vamos a esto, y yo creo que tus visiones sociológicas del problema, como historiador además, son fundamentales para que nosotros de alguna manera sembremos en esta plataforma este tipo de esquemas formativos, ¿entiendes? Y nosotros Claro. estamos empeñados en eso, porque, o sea, hemos respetado siempre la academia, le hemos dado el valor intrínseco que tiene, pero la academia también nos la destruyeron. Entonces tenemos que comenzar ahora de Claro, abajo hacia arriba. Y nosotros invocamos el manual de Carreño, que tú también tienes que haberlo oído nombrar, sí, sí, claro, por supuesto. aunque tú Manuel eres Antonio Carreño. aunque tú eres más joven que yo. Papá de Teresa Carreño, por supuesto. No, Exactamente. no, cómo no. Entonces yo creo que tenemos que conjugar todas estas cuestiones en una plataforma que ya la tenemos constituida, que estamos equipándonos para tener broadcast y streaming, ¿no? De manera de hacerlo de manera Ajá. continua, en un horario X, de las 8 de la mañana a 9 a 12, o en las tardes, o dos horarios en forma continua, 3, 4 horas, que sea un canal prácticamente permanente, donde entremos y salgamos unos y otros de los docentes que ya se están incorporando, cada uno en su especialidad, para dar justamente cátedra en las distintas disciplinas que se nos perdieron y que se nos fueron pues con el acabose Sí, de la fíjate, academia. mira, mira, lo que tú dices en la parte de la academia, yo en estos días, bueno, eso hace como un mes y medio, tuve un alcalde amigo mío, importante ese alcalde, estuvimos siempre conversando, y yo le dije a él que, bueno, que aprovechara de hablar con dos o tres deportistas y con dos o tres artistas, además. Incluso le sugerí la figura de Nacho, aunque Nacho está muy también con el problema político, Sí, pero que ese es un problema en Venezuela, la polarización, ya ha traído muchos problemas. Pero que tratara de buscar dos o tres deportistas, dos artistas, quizá un músico también, que tenga connotación no de cantante, sino en el ambiente musical, pues, ¿entiendes? Y tratara de que fuera hacia la generación actual, pues, o sea, hacia los muchachos entre los 10 y los 20 años, pues abarcar ese tipo de cosas, ¿no? Y ver si era posible también aprovechar toda esta parte de las redes sociales, todo este tipo de cosas con el caso mismo de los muchachos, y buscar de crear imágenes, ¿no? Para comportamiento ciudadano en la localía, que es el gerencia, ¿no? exacto. Y que lo centre en principio en tres aspectos básicos, pues, que tengan que ver con la basura, que termina convirtiéndose en un verdadero problema, el elemento de la basura. El otro, lo que es el mantenimiento, ¿entiendes? Que la gente aprenda a no dañar las cosas para que pueda funcionar mejor el espacio donde él va a convivir, ¿no? Eso me parece que es importante. Y el otro que tenga que ver con la seguridad, que son aspectos tres, después te puedes meter con otros, pero al principio inicia con tres. Exacto. Y tú vas a acompañarlo. O sea, primero que la policía acompañe con un proyecto sólido de todos los recursos tecnológicos, además de cámaras, de todo, para poder atender la seguridad. Con el caso de la basura, también acompañado de Fopuca, por supuesto que hagan una campaña fuerte también y coloquen cestas en todas partes. La Y utilización de en los el servicios, caso, la buena utilización y administración de los eso, servicios, por ejemplo. eso, porque hay un problema de otro servicio, que es el caso de la luz y el caso Ese del es, agua. tiene otro. Oye,
que es un problema nacional, entonces es un problema más complejo. Pero en estos problemas que son más locales, tú puedes hacer un trabajo poco a poco como una hormiga y al cabo de 2 o 3 años vas a ver el fruto, porque además debería de convertirlo en ejemplo en los colegios y escuelas de la localidad, Así es. en todos, como una Sí. norma, así como te obligan, tienes que darle formación militar, ¿no, chicos? ¿Qué formación militar? Nada, es No, formación ciudadana lo que tiene que dar la claro, gente. claro, sí, sí. No, y enseñar la disciplina que realmente lo inspire. Y Claro, que vaya el pintor de éxito, no, y que además vaya. que él se sienta dueño de eso, que hay valor de pertenencia, man. No, y tiene la Entonces posibilidad, él, en las muestras que tú le vas a llevar con frecuencia al salón de clases o a través de las redes, que él va a conocer qué profundidad de formación y de inspiración tiene cada quien, le va a servir de ejemplo. Y que escoja el que él quiera, pero todos son buenos, ¿me entiendes? mira, te voy a relatar esto que es importante. Yo en el año 2000, perdón, 1998, 99, tuve que viajar a varias ciudades de Estados Unidos, visitar museos tematizados, ¿no? Ujú. Museo del traje de baño, museo del tenis, museo, y casi todo en función del deporte, para venir a Venezuela, sentarme y escribir un guión conceptual, porque yo estaba creando el Museo del Béisbol, Ok, estaba desarrollando. Fui ok. contratado para eso. Entonces, bueno, de hecho ya existe ahorita uno de los museos más modernos de Venezuela, el Museo del Béisbol, que está en un centro comercial que es único Sí. sobre béisbol, el tema del béisbol. Entonces, en Valencia, Estado Carabobo. Bueno, fui a un barrio, pues que allá tiene otro nombre, es un condado de los estados de Illinois, donde la figura central, era un barrio muy peligroso, barrio malandro, pues, era Mm, un barrio de mucho robo, mucha violencia, mucho sí. desbarajuste y tal. Y ahí se hizo una campaña basada en la figura de Michael Jordan, por supuesto, es en Imagínate. Illinois. Sí, Michael Jordan es Michael Jordan, aunque en todos claro. los Estados Unidos, pero allí más que nada, porque él es de ahí. Y esa figura, yo no recuerdo si fueron 3 años o 2 años, en 2 años Lo- creo que fue, han Logré regresar, reconstruido todo. logré regresar. Ya veo. ¿Lograste? Y hasta Ah, bueno, maquillado. gracias a Corpoelec. No, Sí, es el teléfono de mi esposa. Alta, Seguramente alta ella le puso resolución. algún filtro. sí, sí. Bueno, que le contaba entonces que esa figura de Michael Jordan fue utilizada en ese condado para darle orden ciudadano al condado. Y al cabo de 2 o 3 años, no recuerdo qué tiempo fue, bueno, poco a poco se convirtió en un condado modelo de Illinois. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño llevaba al papá a comportarse, porque si Jordan decía no se cruza en la luz roja, el niño no se cruza en la luz roja. Y el niño se lo decía a su papá. Hay Ok. que ponerse el cinturón cuando lo montemos en el carro, el cinturón cuando vamos a manejar. Entonces, bueno, había toda una cosa desarrollado de manera global, ¿no? Y el problema de la basura en un año quedó resuelto. Era una taza de oro limpiecita, una tacita de plata, la calle. No había basura en la calle. Es decir, se Sí, combinaban varios aspectos. Por supuesto, todas las herramientas necesarias, las suficientes cestas y buena campaña, pero además la figura. Jordan le decía a la gente y le decía a los niños cómo comportarse. Bueno, nosotros sí. Y queremos ir a claro, ese Per- propósito aquí, justamente. Perdón, déjame agregar algo importante en lo que estaba hablando, porque casualmente los deportes y en general todas las actividades de ocio tienen un rasgo común, que es que tienen un carácter ético, un carácter normativo. El artista, sí, el deportista, el, el, el hombre que hace entretenimiento para los demás, está, digamos, bajo la observación del otro, en una forma, lo ve como un modelo. Y por eso, y por eso incluso lo que tú señalabas cuando yo me estaba retirando por esta situación, con respecto a Ronald Acuña, tiene muy preocupado a la gente. Yo estoy sí. vinculado al béisbol de aquí a través de un nieto y Ajá, los comentarios que oigo en las reuniones de los padres del equipo donde está mi nieto, que algunos de ellos son latinos, que les parece que Acuña es un fenómeno realmente extraordinario, pero que lamentan mucho, porque eso es bien difícil,
que él capte la necesidad de cambiar su conducta. Es decir, él está como en peligro de perder una gran carrera porque no ha logrado, digamos, porque no fue preparado por la vida para eso. Entonces, No, ahí no, tiene un es que hay un problema. problema del entorno. Hay un problema del Sí, entorno. Fíjate tú qué pasa. El papá es similar, los tíos son similares, su ambiente donde vive es sí, los similar. Si tú lo criticas, modelos entonces que los tiene, tíos, los los modelos que modelos, tienen. Entonces el tío no sí, entiende tampoco que eso no es, pues. Ahora, claro, fíjate una cosa que aquí que yo creo que es delicada en este tipo de cosas. Se supone no, que él va a madurar y tal, pero ya tiene 5 años, ¿ok? En las grandes ligas. ujú. Tiene un Bueno, talento de ve, sobra. ve lo que pasó con Maradona, Pero ve lo que pasó con Maradona. así es, ese es el peligro de estas cosas, pues, Ujú. ¿entiendes? Que después termina, y no hay muchísimos peloteros que terminan siendo un Podemos desastre. recordar otra vez a Simón Bolívar, que tú empezaste tu exposición muy bien con Simón Bolívar, que se dice que él decía que el talento sin probidad es un azote. Es Exactamente, una sola. exactamente. Ajá, eso es. La sola expresión es un tema Sí, introductorio. claro. Y fíjate que Así es. el arbitraje en los deportes es una cosa espectacular. Yo le digo a mi nieto siempre, tú no le vas a pelear nunca al umpire, porque el umpire es el que le da credibilidad al juego. Exacto. Y él se Y no puede solo eso, equivocar. sí, Sí, eso que dijo una vez Mickey Mantle me pareció una cosa muy buena. Mickey Mantle dijo, yo fui educado para respetar las leyes. Y claro. un umpire es la Es la figura ley, legal es del la ley juego. es la ley en el Es la campo. ley. Es el 100 de la balanza, Entonces, que tiene que haber Claro que sí. porque entre otras cosas, él incluso dijo quedó para la historia esa cosa que él respetaba al adversario, por eso cuando conectaba un Claro. jonrón, él bajaba la Sí, cabeza sí, se le porque le daba daba vergüenza. pena, pues coño, Sí, él lo dice vergüenza con el en tipo. su biografía, sí. Fíjate lo contrario ahora, cuando el muchacho trata de burlarse y hace aquella Sí, cosa, coño, sí, sí. terrible. Sí. Es terrible, es Bueno, terrible. yo creo que el aspecto reverencial frente a los ídolos no lo debemos perder, debemos alentarlo por aquí. Claro, claro. Es la única manera de llegar a eso que propone Javier, enseñar ciudadanía, enseñar gobernanza, que de alguna Claro, manera y a que nosotros nos tiene inspirado, José Manuel, en todo lo que son nuestros contenidos. sí. Bueno, la idea es esta, y bueno, yo quisiera la próxima vez. Javier tiene demasiadas cosas interesantes que compartir con el público nuestro, y la idea es pues que nosotros vamos a seguir creciendo en este canal hacia una visión completa de los valores venezolanos, de aquello que Mira, tu fíjate, amigo Ular Pietri hablaba de los valores humanos, y no solamente de los sí. valores humanos, sino de los valores de todo tipo que tiene nuestra nacionalidad, porque somos una Claro, pasa que él lo diáspora. hablaba, sí, él lo hablaba en un momento dado, pero fíjate, tú estás hablando de un elemento importante. Te voy a poner este ejemplo de lo que significó el béisbol, el triunfo en 1941, Sí, la ¿ok? famosa serie mundial, sí. Pero es que no se ha analizado todavía el impacto social que tuvo. Primero Muchos, que sí, eso fue un impacto muy grande, fue la primera vez en la historia que el venezolano sintió, o sea, el sentimiento patrio se apoderó de él de manera claro, colectiva, claro. porque ni en la batalla de Carabobo, en Marina no se enteraron, en otros no se enteraron, en el bloqueo de 1902, yo creo que todavía no se han enterado en Mérida. Entonces, es decir, cuando murió Gómez había la duda y la gente se enteró, algunos se enteraron después y tal, pero aquí fue en vivo porque la radio lo transmitió. La radio Sí. permitió ¿cómo digo? Poner allí en esencia Claro, un eh, orgullo patrio en colectivo, vivo, en vivo, en en vivo, vivo. ¿me Sí, entiendes? Y entonces, ¿qué pasó de ahí aguas abajo? Tú en los años 40 las grandes transformaciones que no solo trajo en el deporte, porque no vayas a creer tú que nace el IND en el año 49 fortuitamente. No, nace producto de toda una discusión que se da después del 41, donde incluso en el año 45, antes de la derrocar a, a a Isaías Medina Medina. Angarita, él propone la creación de una dirección, pero cuando llega la constituyente en el 46-47, la constituyente de la Revolución de Octubre, uno de los primeros planteamientos que hace Luis Beltrán Prieto Figueroa es darle un carácter orgánico legal al deporte. ¿Ok? Y a la Claro, organización del deporte. Y se claro, plantea allí la creación de un instituto y claro. Andrés Eloy Blanco le da forma también a eso y se trabaja en la constituyente y estaba
listo, se le entrega al presidente de la República cuando gana Gallegos. Gallegos estaba en ese proceso para crear el decreto, para lanzar el decreto de creación del Claro. Instituto Nacional de Claro, Deporte. claro. Pero fíjate tú, tumban a Gallego, pasan 6 meses y entonces en 8 meses y en junio del 49 sacan de la gaveta el decreto y lo lanzan, Claro. ¿no? Los militares. Era algo indetenible, Fueron era algo indetenible. Bueno, Y es mira, algo que forma indetenibles, parte de pero no solo eso, sino que hay algo del importante, las proyecto elecciones, nacional. las primeras elecciones que se hacen en Venezuela de carácter popular, libre y universales, realmente se hacen para elegir una reina del béisbol, que es el caso de Yolanda Exactamente. Leal. yo, Yolanda, Claro. mira, Entonces todo eso es aguas abajo del impacto que había causado en la sociedad ese triunfo, porque éramos, el 41, éramos una sociedad acostumbrada a la derrota, famoso discurso que lanza Andrés Eloy Blanco cuando llegan los campeones del 41. ¿Entiendes? Sí. Dice que la mentalidad del niño era la del guerrillero y era tirar piedra y tal, y estos han La cambiado montonera, la totalmente. montonera. Es la la montonera, montonera. sí, señor. Bueno, mira, de Exactamente. todos modos, el robot nos está diciendo que nos queda muy poquito tiempo, pero Sí. lo importante es que esos tiempos no se acaban si logramos que estos programas tengan continuidad Sí. día a día y semana a semana, y tendrás, Javier, ¿Cómo no? la ¿Cómo oportunidad, no? pues, Seguro. De todas maneras, dile al robot que respete, ¿oíste? Pero no, Javier, un placer. pero ya Un Javier placer, de formando verdad. parte, Igualmente, Manolo, Javier Estamos, formando parte que de ha sido un nuestro placer grupo. también conocerte. Claro, Dale. vas a tener señal abierta, permanente, continua, las veces que la, quieras. la vamos a botar al parque. Seguro. Sí, seguro vamos que a sí. ver si logramos traernos un alcalde que esté con Ujú. nosotros la próxima vez para ver si lo Claro. impulsamos a hacer el proyecto. Claro, claro que sí. Cuando inauguremos formalmente el programa tuyo, el espacio tuyo en nuestra Claro que plataforma. sí. Me gusta esa idea. ¿Sí? Bueno, Sí, Y en la nada, otra Javier, oportunidad hablamos de Escaparate Deportivo, que es un proyecto muy claro, bonito. que sí. podría ser incluso a lo mejor parte de las cosas que tengamos aquí. Claro, y los temas no A lo mejor, Exactamente. y los a lo temas no mejor se reproducirlo si no lo tenemos aquí, reproducirlo o quizás producirlo desde aquí. también, sí. ¿Ok? ¿Cómo no? Perfecto. Tenemos mucho optimismo con eso. Un abrazo y Bueno, que Javier. sigan los Gracias. éxitos. Javier, Muchas gracias a ustedes. a tus órdenes Ok. siempre. Te hago llegar mi número luego para que lo tengas también. Ok. Cuando quieras, me llama ¿Cómo no? y resolvemos Ok. un espacio. ¿Ok? Muchas Hasta gracias, luego. vale, estamos a la Chao, orden. hasta luego. Estamos en contacto. Un Chao, gracias. abrazo. Gracias. Hasta luego.